Hola, hola, bienvenidos a Diagnóstico Files. Hoy continuaremos con artritis reumatoide, esta vez el diagnóstico y el tratamiento. Bien, para el diagnóstico, algo que nos puede ayudar tempranamente son los marcadores inflamatorios. Principalmente el BCG y el PCR, que es la proteína C reactiva, porque estos nos van a indicar que hay un proceso inflamatorio, en este caso, en nuestro paciente. Tenemos pues que el PCR es usualmente el que da los cambios inflamatorios en corto tiempo porque suele hacerse positivo en menos de 24 horas. Y pues antes de continuar recordarles también que lo que está en amarillito son preguntas usuales que vienen en distintos tipos de exámenes. Bien, también podemos seguir con autoanticuerpos. En este caso recordemos en la fisiopatología que se produce factor reumatoideo y los ACPAs, entonces podemos analizar esos dos. El factor reumatoideo pues es importante porque nos suele orientar a una posible artritis reumatoide. Sin embargo, si esta no está presente, no descartamos necesariamente. Y si está presente, no necesariamente es una artritis reumatoide, ¿no? Un poquito compleja. Pero porque puede estar presente en algunas personas sanas, en otras enfermedades autoinmunes o en otras infecciosas. Sin embargo, sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque si tenemos un alto valor de esta, ya nos orienta más a una posible artritis reumatoide y también nos orienta a la severidad de que esta podría tener, ¿no? Pero lo que sí es mucho más específico en este caso, con un más de 95%, son los ACPAs, que recordemos que son los anticuerpos contra péptidos citrulinados, que en este caso el que nosotros podemos analizar en el laboratorio es el anti-CPP, que es el péptido cítrico citrulinado, que en este caso, como ya mencioné, es muy específico y nos ayuda bastante porque tiene mucho potencial pronóstico. Esto también es pregunta de examen. Y también nos podemos ayudar de imágenes como la ecografía, la radiografía o la resonancia magnética, especialmente para las extraarticulares o manifestaciones articulares, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones, en los huesos, etc. Bien. Es así que para nosotros ya tener un diagnóstico definitivo de artritis reumatoide podemos ayudarnos con los criterios ACR o EULAR, en este caso del 2010. Pero ¿a quiénes le vamos a aplicar nosotros estos criterios, ¿no? En este caso a pacientes que tengan al menos una articulación con clínica de sinovitis o pacientes con sinovitis que no se expliquen por otro diagnóstico, ¿no? Tenemos aquí un cuadrito que son los criterios y nosotros vamos a decir que un paciente va a tener artritis reumatoide cuando tiene más o igual de 6 puntos. En este caso vamos a tener nosotros el compromiso articular, vamos a evaluar que si el paciente tiene una articulación grande afectada, nos aleja del diagnóstico de artritis reumatoide, son 0 puntos. Si tiene de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, damos 1 punto, 1 a 3 articulaciones pequeñas son 2 puntos, 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas son 3 puntos, y si son más de 10 articulaciones en general, con al menos una pequeña afectada, son 5 puntos. Recordemos aquí pues las 28 articulaciones principales que suele afectar la artritis reumatoide. Por otro lado, podemos nosotros evaluar la serología midiendo el factor reumatoideo, los ACPAs. Si ambos son negativos, son 0 puntos. Si ambos tienen valores débiles, positivos, son 2 puntos. Pero si son valores fuertes, son 3 puntos. También podemos evaluar los reactantes de la fase aguda, que ya mencioné que son el PCR, la proteína C reactiva, y el BCG, que es la velocidad de sedimentación glomerular, que si ambos están normales son 0 puntos y si están anormales es 1 punto. Y la duración de síntomas, pues recordemos que la artritis reumatoide es un proceso crónico que suele durar más de 6 meses, de 6 semanas, perdón. Entonces, si dura menos de 6 semanas, 0 puntos. Y si dura más o igual a 6 semanas, ya es 1 punto. Si suma más de 6 puntos, en este caso, acá puntos, tenemos que es una artritis reumatoide. Bien, y por otro lado, antes de pasar ya al tratamiento, quiero hablarles del DAS28. ¿Qué es el DAS28? Pues el DAS28 va a ser algo que nos va a permitir evaluar la actividad de la enfermedad. En este caso se hace con una fórmula matemática, en la cual se llama, ¿por qué se llama DAS28? Justamente porque evalúa las 28 articulaciones que yo mencioné en el video anterior que afectaba principalmente la artritis reumatoide. Y en estas 28 articulaciones, pues nosotros podemos evaluar con esta fórmula matemática las articulaciones dolorosas, las articulaciones inflamadas, el valor del BCG y la escala numérica del dolor. Hay distintas calculadoras online que nos permiten nosotros tener este valor, o con los valores pues sacamos ya el resultado y evaluamos el resultado. Si nos sale menos de 2.6 es porque hay una remisión clínica. Si es más de 3.2 o igual es porque ya hay una actividad de la enfermedad, en este caso leve. De 3.2 a 5.1 es una actividad moderada y más de 5.2 o igual es una actividad severa.
Y esto es importantísimo porque el DAS28 nos permite tomar decisiones. ¿Qué le vamos a dar al paciente de tratamiento? El paciente está respondiendo al tratamiento, le cambiamos el tratamiento, quitamos el medicamento, añadimos otro medicamento que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces es importantísimo conocerlo. Entonces, ahora que ya sabemos esto, pasamos al tratamiento. Podemos dar un tratamiento no farmacológico, en este caso decir al paciente que procure un reposo, que puede hacer fisioterapia o ejercicio, obviamente con la ayuda de un profesional de preferencia, que reduzca su peso y que deje el tabaco, que recordemos que desencadena el proceso inflamatorio. También podemos dar ya fármacos, en este caso. Podemos manejar el dolor con AINES, ya sea ibuprofeno, naproxeno, indometacina. Podemos también dar glucocorticoides, pero esto es un poquito a criterio del médico, ¿no? Es porque sí se ha demostrado que reduce el dolor, reduce la inflamación, pero recordemos que tienen muchos efectos adversos, entonces de preferencia hay que evitar su uso y si se va a usar hay que dar una dosis baja, menor a 20 miligramos por día. Y también es importante evaluar si hay efectos adversos y, de ser necesario, dar una terapia preventiva, una profilaxis de osteoporosis con vitamina D o calcio, ¿no? Por eso, de preferencia, hay que evitarlo. Solo de ser necesario, el médico evaluará si se le da. Y, por otro lado, lo que sí o sí se da son los FARME. Eso sí, apenas nosotros diagnosticamos una artritis reumatoide, hay que iniciar el tratamiento porque este reduce la progresión de la enfermedad y ayuda a la mejora del paciente. Son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o por sus siglas en inglés es DMARD, ¿no? Tenemos en este caso que pueden ser farmes sintéticos o farmes biológicos. Los sintéticos, los más comunes, son los convencionales, que son 4, el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina, del cual el que se utiliza como primera línea es el metotrexate. Y también tenemos a los fármacos biológicos que se suelen dar desde si en 3 meses el paciente no responde a los convencionales, por ejemplo al metotrexate, ya podemos darle al paciente un fármaco biológico evaluando si el paciente está apto para darle estos medicamentos, ¿no? Que estos pues son muy interesantes, en realidad son medicamentos relativamente nuevos que han revolucionado, ¿no? Han ayudado a la terapia justamente de la artritis reumatoide. Recordemos brevemente esta parte de la fisiopatología. Recordemos que las citoquinas, en este caso principalmente estas 3, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y 6, son las que desencadenan distintas partes, pero la parte de la inflamación, y también estimulan distintas partes de la fisiopatología. Entonces, dar un tratamiento que actúe en estas va a ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que van a actuar justamente acá, de la interleucina 6, por ejemplo, acá, y también otros que son los anticélulas B, por ejemplo, que evitan en este caso que las células B se conviertan en células plasmáticas y que produzcan anticuerpos, como el rituximab, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante un poquito mejor de estos. Y también pues los FARME lo podemos ya nosotros evaluar en un paciente si en 3 meses no responde y si tiene factores de riesgo de mal pronóstico, ¿no? Ya podemos decidir ya darle un FARME. Pero después de 3 meses de que no responda el paciente, al menos hay que ver si responde o no a los de primera línea, que es el metotrexate, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, antes de iniciar con cualquier fármaco, es importante evaluar el estado hepático del paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos son hepatotóxicos. Entonces hay que ver si el paciente tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C, si tiene tuberculosis latente, y cada 3 meses hay que ver cómo está respondiendo, si hay efectos secundarios. A primera línea se da el metotrexate, pero el metotrexate siempre hay que darlo con ácido fólico. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del metotrexate justamente es inhibir a la de hidrofolato reductasa, ¿no? Que esto justamente lo que hace es ayudar a tener menos síntesis de citocinas proinflamatorias. También el metotrexate, por ejemplo, reduce la inflamación de la producción de interleucina 1 y 6, suprime la inmunidad, etcétera, y esto nos ayuda a reducir la fisiopatología, todo lo que se da en la artritis reumatoide, ¿no? Sin embargo, pues, si bien este mecanismo hace pues que tengan distintos efectos secundarios, ¿no? Como trastornos gastrointestinales, estomatitis, epidemielodepresión, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, entonces dar el ácido fólico nos va a ayudar bastante a que haya menos efectos secundarios, ¿no? Por eso es que siempre hay que darlos juntos. También el metotrexate
podemos ver que es teratogénico y también puede dar aborto. Por lo tanto, está contraindicado en gestantes y en la lactancia. Tampoco se debe dar en hepatitis, en neumopatías o en enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué le damos a un paciente, no? Si bien nosotros tenemos que la gestante, como ya vimos en el video anterior, el artritis reumatoide en una gestación suele remitir, ¿qué pasa si no remite, no? ¿Qué le damos a la paciente si no le podemos dar metotrexate? Bueno, pues una opción es la sulfasalazina, porque se ha demostrado que esta sí es segura en el embarazo y la lactancia y ayuda pues al control de esta enfermedad. También otra alternativa es la hidroxicloroquina, ¿no? Pero de preferencia la sulfasalazina. Y también tenemos que otro medicamento puede ser la leflunomida, que también en este caso actúa evita la proliferación de las células T, pero también tiene distintos efectos secundarios y tampoco se puede dar en gestación y lactancia. Entonces, gestación y lactancia podemos dar la sulfasalazina, pero recordemos que la primera línea es metotrexate. Entonces, si damos a un paciente metotrexate y ácido fólico diario, a los 3 meses lo evaluamos. Si vemos que está normal con el DAS28, si hay una remisión clínica, seguimos con la misma dosis. Podemos iniciar con 15 miligramos semanales, viendo, ¿no? Esta dosis puede cambiar de acuerdo a cómo el paciente está respondiendo. Si está bien, podemos seguir con la misma dosis. Pero si ha empeorado o aumentado el DAS28, es decir, la enfermedad está activa, podemos asociar otro fármaco. Por ejemplo, podemos añadir una leflunomida, o también podemos ya decidir si el paciente está apto, si no tiene contraindicaciones, podemos decidir ya iniciar la terapia biológica. Y aquí en la terapia biológica sí me voy a detener un poquito, ¿por qué? Porque de aquí hay muchas preguntas, ¿no? Justamente en estos nuevos fármacos. Ya mencioné antes cómo actúan. Por ejemplo, tenemos los que actúan en el factor de necrosis tumoral alfa, como el adalimumab, etcétera. Y aquí es importante porque tenemos aquí distintos tipos. Tenemos nosotros algunos que son anticuerpos monoclonales y algunos que son proteínas de fusión. ¿Y cómo los distinguimos? Nos podemos ayudar nosotros en este caso, de las terminaciones de las palabras, ¿no? Por ejemplo, el adalimumab, lo que termina en mumab, nosotros tenemos que han sido en humanos. En este caso, el adalimumab es un anticuerpo completamente humano. El infliximab tenemos que es un anticuerpo monoclonal. Y el etanercept, no. Acá tenemos que lo que termina en sept van a ser proteínas de fusión. Entonces, el etanercept no es un anticuerpo monoclonal, es una proteína de fusión. Sí bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, pero con un mecanismo distinto a los anticuerpos. Esto lo hace de manera distinta, pero al final tiene el mismo resultado, ¿no? Pero recordemos que no es un anticuerpo, es una proteína de fusión. Lo que termina en sept, igual que el abatacept, también es una proteína de fusión. Tenemos ahí el golimumab y el certolizumab, ¿no? Por otro lado, tenemos los anti-interleucina 1, por ejemplo, el anakinra, anti-interleucina 6, el tocilizumab y el sarilumab, y el anti-CD20, que es el rituximab, ¿no? Que se usa en la enfermedad refractaria antifactor de necrosis tumoral alfa. Pero, ¿por qué acá recalco esto, no? Porque el rituximab no es el primer fármaco biológico que vamos a dar. El rituximab únicamente se da si el paciente no ha respondido a los antifactor de necrosis tumoral alfa, no se da como primera opción. Y tenemos el abatacept, que lo que hace pues es inactivar a las células T. Bien, entonces ya conociendo esto, vamos a resolver 2 casitos. En este caso me parecieron muy interesantes, son 2 preguntas del MIR. Tenemos aquí, nos dice, señale la respuesta correcta, ojo, siempre lean esto, correcta, respecto a los fármacos biológicos en las enfermedades reumáticas. A ver, recordemos lo que acabamos de ver. Etanercept, termina en sept, es entonces una proteína de fusión, no es un anticuerpo monoclonal. Sí actúa contra el factor de necrosis tumoral alfa, pero no es un anticuerpo monoclonal, por lo tanto esa es falsa. El abatacept, termina en sept, es una proteína de fusión. Impide la maduración de los linfocitos B, no de los linfocitos B, sino que actúa en los linfocitos T, por lo tanto esa es falsa. El anakinra es un antagonista de la interleucina 6, no es de la interleucina 6, es de la interleucina 1. Y tenemos acá el adalimumab, que termina justamente acá en mumab. Tenemos que es un anticuerpo, sí es un anticuerpo, contra el factor de necrosis tumoral alfa, sí. Completamente humano, sí, acá lo tenemos. Entonces esta es verdadera. Resuelto este casito. Y ahora tenemos este casito que, si bien está un poquito largo, me parece muy interesante para recordar todo lo que hemos visto. Tenemos una paciente de 42 años con dolor de características inflamatorias, tumefacción en ambas muñecas, segundo y tercer metacarpofala.
Jica interfalángica proximal de forma bilateral, tobillo izquierdo de 4 meses de evolución con rigidez matutina. Nos dice que hay erosión de apófisis estiloides del cúbito en el carpo derecho, ¿no? Vemos que tiene bastantes articulaciones afectadas y sí, hay rigidez, dolor, etc. Tenemos que tiene la hemoglobina baja, puede ser justamente por esta inflamación crónica que ya hemos visto en el video anterior. El BCG está elevado, el PCR está elevado, el factor reumatoide está muy elevado. Tenemos que nos dice que ha tenido la paciente 6 meses ya con indometacina y con metotrexate. La indometacina, recordemos que es un AINE y el metotrexate ya es la primera línea, ¿no?, del tratamiento. Entonces tiene 6 meses la paciente y nos dice que a pesar de 6 meses sigue con dolor, sigue con la tumefacción, hay rigidez matutina, el BCG sigue elevado, el PCR sigue elevado. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si a una paciente le damos otro tratamiento y 6 meses y sigue con esta clínica, ¿no? Entonces, a ver, suspendemos el tratamiento y le damos prednisona, que es un corticoide. No, yo mencioné que de preferencia hay que evitar los corticoides, entonces no. Mantener la actitud terapéutica dado que solo llevamos 6 meses y tenemos que esperar un mínimo de 9 meses, muy falso. Yo mencioné que la respuesta no hay que esperar ni 6 ni 9 meses. A los 3 meses nomás hay que evaluar a la paciente o la paciente cómo está respondiendo, si cambiamos, no hay que esperar tanto tiempo. Acá nos dice: iniciar lo antes posible un segundo farme. Claro, es una buena opción, ya que no responde al metotrexate, podemos iniciar un segundo farme. Y nos dice, dado que no se podrá iniciar tratamiento con terapia biológica solo tras metotrexate, esto es lo que hace falso a esto, porque yo mencioné que si la paciente no responde, podemos dar otro farme, pero también ya si la paciente no tiene contraindicaciones, ya podemos iniciar la terapia antibiológica, la terapia biológica, ¿no? En este caso, de preferencia iniciamos con los antifactor de necrosis tumoral alfa. Entonces, eso es falsa justamente por el segundo enunciado. Tenemos la siguiente: valorar iniciar el tratamiento con terapia anti-CD20. ¿Cuál es el anti-CD20? Tenemos el rituximab, ¿no? Con metotrexate. No. Yo mencioné que si vamos a iniciar terapia biológica hay que iniciar de preferencia con los antifactor de necrosis tumoral alfa. Y los anti-CD20 como el rituximab solamente se dan si no responde el paciente o la paciente al justamente los antifactor de necrosis tumoral alfa. No son la primera opción. Entonces esa es falsa. En cambio, la tercera nos dice, si no existe contraindicaciones médicas, valorar iniciar el tratamiento con un antifactor de necrosis tumoral alfa. Perfecto, ya nosotros si no responde ya podemos iniciar con la terapia biológica y una buena opción es iniciar con los anti-TNF alfa, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. Bien, eso sería todo por artritis reumatoide. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos.